Entonces, es revelado por Francia. Sí, o por sea, el gobierno de no Francia. por España, No. revelado por Francia, que esas estelas que estamos viendo ahorita son entonces, en efecto, pruebas no nucleares, pero sí de misiles con capacidad nuclear. Pruebas secretas de armas nucleares y personas. Órale. Y estos llamaron la atención o fueron vistos en Cataluña, en Navarra, en Aragón y en Toulouse, También que España, dejó pues, sorprendido a las personas por lo que estaban viendo estos zigzags bastante extraños. sí. Como dijo Pepe, generó muchísimas hipótesis de qué estaba sucediendo, pero pues hace un momento los funcionarios militares franceses pues se vieron obligados a revelar la verdad de esto. Según explicaron, se trataban de vuelos de prueba de planeadores hipersónicos experimentales, y si este avión es parte de las pruebas de tecnología de misiles que fue lanzado desde un sitio de prueba de misiles en Biscarrosse, ubicado en la costa suroeste de Francia, en el Golfo de la Vizcaya. Y las autoridades compartieron en ese momento imágenes de lanzamientos en las redes sociales, felicitaron al equipo, aunque no revelaron ciertos, por ejemplo, ¿qué pasó con la prueba? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? El análisis de los datos, etcétera. Muchas cosas no se dijeron. No se sabe, no se... Pues como no queriendo, este mensaje también es para Rusia, porque pues ahorita las cosas están muy calientes. Estos, tanto Francia como España, pues son países de la OTAN, y apenas ayer o que ayer decía Vladimir Putin pues que la OTAN está enfilada a una guerra contra Rusia, y dijo: no se preocupen, yo tengo más armas nucleares. Ese fue el mensaje que dio Vladimir Putin a la OTAN, como diciendo, pues no les tengo miedo y tengo yo, pues, más de dónde o con qué atacar, ¿no? Como diciendo, si atacan ustedes, yo entro con armas nucleares. Que por cierto, digo, ayer también comentamos que Polonia está pidiendo tener desplegadas armas nucleares ahí en su territorio, de los Estados Unidos o de la OTAN. Pero bueno, es otro punto que también es interesante y digo, parte de esto mismo. Bueno, esta arma que vieron que generó estas estelas se llama VMAX. Es un tipo de aeronave que tiene la capacidad de maniobrar a velocidades increíbles, superando las defensas aéreas sofisticadas de enemigos, y se plantea su posible despliegue en buques superficiales de la Armada francesa, así como su uso para atacar objetivos móviles en el mar. Y pues bueno, hay que recordar que Francia no es el único que tiene armas nucleares hipersónicas. También están obviamente en Rusia, en China, supuestamente en Corea del Norte. Supuestamente sí. Estados Unidos en eso está, ¿no? En armas nucleares ya, hipersónicas también. Sí, también. ya probaron de forma exitosa esas armas, ¿no? Que faltaban ellos, ¿no? Porque no lo habían logrado, habían tenido algunas fallas, y pues ya, eso se logró el año pasado. Entonces, pues, ahí están en ese tema. Vamos de una vez a lo de la planta nuclear en China, ¿no? Vamos de una vez a eso. Ahorita regresamos al tema de Ucrania, Bielorrusia, porque hay muchos temas súper interesantes, pero hay uno que pues fue súper impactante el día de hoy: la explosión de una planta química, ¿no? Vamos ahorita a buscar la imagen, porque ya se me perdió. Pero ahí está, miren. Bueno, es impresionante la explosión. Vamos a regresarle a este punto. Ahí está, miren. Es impresionante. Impresionante. Necesitamos una guerra con nuestras propias fábricas. Nos podemos desaparecer. Vean ustedes el boom sónico ahí, no sé cómo le llaman eso, pero vean ustedes cómo va avanzando. Y ahí en ese momento que se cae la cámara es porque llega. Se escucha el pum, donde tumba la cámara y todo, ¿no? Impresionante. Ajá. Una explosión en China que causó un enorme incendio y supuestamente no se reportan víctimas. O sea, no puede ser nadie. O sea, obviamente, pues poco creíble. Pero, bueno, el día de hoy, sábado, ocurrió una explosión en la planta de productos químicos ubicada en la provincia de Jiangxi. Esto en China. Dice, posteriormente dio paso a un incendio y una columna de humo negro. Exactamente. Y si hasta el momento no se reportan víctimas, pues todo el personal de la fábrica y de las áreas aledañas habían sido evacuadas. ¿Sabían el problema? ¿Evacuaron? Sea, pues sí, lo único que se me ocurre, porque de verdad que viendo esa explosión, pues está muy raro que no hubiera absolutamente ningún herido, ¿no? De perdido. Claro. Dice, por su parte, el departamento de bomberos continúa trabajando para extinguir las llamas, aunque se considera que el incendio está bajo control. Y según esto, pues bueno, esta columna de humo pues tuvo una distancia de varios kilómetros. La verdad es que está súper impactante. Sí, muy impactante. Esas imágenes. O sea, sí es tremendo el momento de la explosión. Vamos a verlo otra vez. Ahorita lo que son las causas de la explosión y el incendio
está bajo investigación. Sí, no queda claro. Sí, no queda muy claro porque, o sea, entonces sí sabían antes que iba a explotar porque tuvieron que haber evacuado o cómo estuvo la cosa, ¿verdad? Porque si evacuaste a tiempo significa que sabías por qué iba a suceder. Entonces, ¿por qué vas a investigar? Bueno, a lo mejor porque, o sea, van a investigar el origen, ¿no? A lo mejor vieron un corto o vieron algo que está a punto de reventar, pero la presión, ¿verdad? Sí. Sí, pues bueno, ese es el meme ahí final. Ahí disculpen, pero Twitter, ¿no? Twitter así es. No, pues qué bueno que no hubo víctimas, ¿no? El medio ambiente, a lo mejor sería la víctima, podría ser. Pero bueno. Y los pulmones de los chinos. Y pues el medio ambiente, ¿no? Ya, y sus consecuencias. Pero bueno, tremendo. Vamos otra vez a regresarnos hacia el tema de Bielorrusia. Nomás quiero ver quiénes están aquí en la comunidad, cuántos andamos aquí el día de hoy. Muchas gracias a Dice Misterios, Adriana, Mistero. ¿Cómo están? Walter, Adriana Moreno, a toda la comunidad, Mercedes Garcés y a toda la comunidad que está aquí. Muchas gracias. Saludos también a quién más. ¿A quién más? Saludamos a Gabriela Berenice que nos vio hoy, que nos saludó. Muchas gracias por saludarnos. Nos da mucho gusto cuando nos detienen y nos saludan en vivo, o sea, en cara a cara. Qué padre. Para ver la cara de ustedes. Saludos a Gabriela y a ustedes ustedes nos las ven, pero nosotros no se las vemos. Sí, es bonito que te paren y que te digan, ¡ay! Yo los veo, no nos ven en vivo, pero bueno, ya han diferido. Nos verá este saludo por ahí. ¿Qué onda, Lucifer 247, María Minaya, a toda la comunidad, muchas gracias. Bueno, vamos a otro asunto importante, vamos a otro tema. Primero que empecemos con lo de Bielorrusia, ¿ok? Sí, bueno, está bien, ok. El presidente... Pues. ¿Vamos a cortar? No. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha pedido al grupo Wagner, ya que se van a ir ahí supuestamente exiliados, que le ayuden, que le echen una manita entrenando a sus militares. Lukashenko aludió a la invitación en un discurso el viernes dedicado al Día de la Independencia de Bielorrusia y dijo, desafortunadamente ellos, los del Wagner, no están aquí, dijo Lukashenko, y si sus instructores, como ya les dije, vienen y nos transmiten la experiencia de combate, aceptaremos la invitación de Lukashenko. Pues esto es literalmente una semana después de que básicamente, o al menos intentar tirar lo que es al ministro de Defensa en Rusia. Entonces, a ver, ¿podemos decir que Lukashenko es ahora enemigo de Vladimir Putin? Pues no sé. Es que es la única manera. Rarísimo, ¿verdad? Es la única manera de entender esto. A ver, ¿cómo es posible? A ver, Lukashenko es amigo, compadre, hermano del alma de Vladimir Putin. Vladimir Putin odia con odio jarocho, como dicen, a Yevgeny Prigozhin, tanto que hasta lo acusó de traición, y aunque lo perdonó, pues ya se sabe, incluso lo comentamos creo que ayer, que el FSB pues ya está buscando quitarle la vida. O sea, bueno, de hecho lo grabamos, nomás que ya no alcanzamos a subir el video. ¿Te acuerdas que lo grabamos hoy en la mañana? Ok. Sí, andábamos fuera y hicimos una prueba grabándolo, pero ya no comenté. Bueno, pues de una vez se los digo. Sí. Se sabe, esto lo dice un general, a ver si te acuerdas cómo se llama. Kirilo Budanov. Imagínense, todo eso está en nuestros cerebros. Está cañón. Sí, este es un general mayor que dice en una entrevista que hay ya una orden para el FSB de la inteligencia rusa para ir a quitarle la vida a Yevgeny Prigozhin. O sea, que es lo lógico. Por un lado, sí, pues lo lógico, ¿verdad? O sea, ese sería el modus, ¿no? Operandi ahí o sea, bueno, entonces Rusia va a quitar la vida a Yevgeny Prigozhin. Pero al mismo tiempo, Lukashenko le dice a Yevgeny Prigozhin, enséñanos a pelear como tú peleas, como nada más tú sabes hacerlo. O sea, qué rarísimo. Y pues entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bielorrusia traiciona entonces a Putin, o entonces quiere decir que pues todo es un teatro y Yevgeny Prigozhin es compadre de Lukashenko y es compadre de Putin, y todo esto es puro show y no son enemigos ni nada, simplemente fue movilizar a los Wagner a la parte norte de Ucrania, ¿no? Para después invadir hacia Lituania y a otros países, quién sabe. Pero lo que está sucediendo es súper extraño, súper raro. Y bueno, pues espérenme un tantito, vamos a otro tema, vamos a otro asunto importante.